Acuña. Para entender lo que significa una acción fiscal de esta amplitud, hemos invitado al abogado penalista Iván Meini, que es profesor universitario en la Universidad Católica, pero también lidia en los tribunales sobre temas penales. Muy buenas noches, Iván Meini. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias por la invitación. ¿Cómo percibe usted el operativo fiscal que se ha lanzado en torno a un tema, vender productos sin calidad a una institución del Estado para que los distribuya a niños de bajos recursos económicos? Califique esta situación, por favor. A ver, el hecho tal como se conoce a través de la prensa admite varios calificativos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, yo considero que los delitos por los cuales se está investigando no serían todos los delitos que aquí se habrían cometido. Sin duda, parece que se ha cometido delitos contra la administración pública, es decir, existen contubernios entre funcionarios públicos y empresarios para que los primeros se hagan de la vista gorda, omitan controles debidos, emitan informes falsos, para que precisamente ciertas personas inescrupulosas puedan vender al Estado, ganar licitaciones y vender al Estado productos que no superan el estándar para ser consumidos por seres humanos, en este caso niños, o que en todo caso generan riesgo a la salud y eventualmente a la vida de los consumidores. Por tanto, aquí hablar solo de delitos contra la administración pública, corrupción, colusión o eventualmente algún delito contra la fe pública es incompleto. Aquí existen bienes jurídicos adicionales que también se ponen en riesgo y que están directamente relacionados a la salud y eventualmente a la vida de las personas que han consumido o aparecen como destinatarios del consumo de esos bienes que no estarían aptos para ser consumidos por seres humanos. Uno puede buscar un paralelo muy sencillo. Si yo enveneno o doy comida podrida a un niño, evidentemente estoy poniendo en riesgo su integridad y eventualmente su vida. Salvando las distancias, aquí simplemente hay que añadir delitos contra la administración pública, pero también se ponen en riesgo esos bienes jurídicos. Por tanto, una comprensión integral del problema, del fenómeno, debería llevar a que también se investigue sobre esos eventuales delitos. ¿Y qué penas podrían corresponder si los delitos que usted ha mencionado coincidiesen todos en el actuar de algunos funcionarios públicos y también de algunos empresarios privados? Se habla sobre todo de la empresa Frigoinca, que habría sido favorecida por los funcionarios de Carihuarma o de Guasimicuna, cuya tarea era justamente seleccionar a los mejores y a los que más garantías sanitarias ofrecieran. Efectivamente, en este escenario, que es el que ha dado lugar a estas medidas del Ministerio Público, habría que añadir además eventualmente el delito de organización criminal, porque el modus operandi y el tiempo durante el cual ha venido operando esta situación sugiere que se trataría no de un acto aislado, no de un contrato único, sino de una relación sostenida en el tiempo entre diversos funcionarios públicos, se ha mencionado esta empresa, y particulares. Por tanto, si hay que pensar en un quantum de la pena a la luz de estos delitos contra la administración pública, eventualmente un delito de organización criminal, delitos contra la salud, si hablamos acá de un concurso de delitos, y yo me animaría a decir que la pena estaría bordeando, porque en estos casos se suma a 35 años, que es el límite máximo. 35 años, el límite máximo. Porque en estos casos de concursos de delitos, la ley establece que la pena se suma. No es que un delito subsume a otro. La pena de uno no subsuma a la otra, sino que se adiciona. ¿En qué casos penales sí se suma y en qué otros casos penales no? Solamente se aplica la pena de mayor duración. Lo que pasa es que en los casos de concursos de delitos, según la regulación vigente en el Perú, siempre se van a sumar. Hay otros casos... ¿Cuáles delitos, perdón? Si yo, por ejemplo, hoy día cometo el delito de colusión, mañana cometo el de homicidio, y en ese ínterin cometo otros delitos, eso se llama un concurso. Cometo en un lapso de tiempo distintos hechos punibles. La ley dice que en esos casos, dado que se trata de hechos en sí individuales, si me van a juzgar por todos ellos, la decisión punitiva va a ser sumar las penas. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Vladimiro Montesinos, que ha sido recientemente juzgado por otros temas, no los que lo llevaron a la cárcel, se dice que no añade nada la condena porque se le ha dado 25 años y todo queda subsumido en esa única
pena. Por la ley vigente al momento de la comisión de los hechos que se imputaron a Vladimiro Montesinos. Años 90. Efectivamente. Ha cambiado la ley. Ha cambiado. Para que ahora no sea una sola la más larga, sino que se sumen. Así es. Todos los delitos cometidos, ¿desde cuándo? ¿Cuándo se ha producido este cambio? Preferiría no responder esa pregunta porque no tengo la información exacta, pero siglo, es en los últimos años. Sí, no, es en este siglo. Sí, muy bien. Ahora, bien, ¿qué cosa sucede si un privado se hubiera dado a la fuga? No sabemos cuál es la situación del señor Óscar Acuña Peralta, no se le ha podido detener para ser interrogado, no hay orden de captura sobre él todavía al menos, pero no se le ha podido hallar y hay rumores que establecen que habría habido una fuga de la decisión que la Fiscalía habría tomado, que hubiera inspirado al señor Óscar Acuña desaparecer. En todo caso, van ya más de 12 horas desde el inicio de esta intervención fiscal y no es sabido el señor Óscar Acuña. Lo que pasa es que mientras no exista una orden judicial que ordene la detención del señor Acuña o de cualquier otra persona, en principio esta persona tiene el derecho de transitar libremente por el territorio nacional. Aún sabiendo que hay fiscales que han ido a su domicilio para buscarlo. Sí, jurídicamente él ni está obligado a entregarse a las autoridades, ni tiene una restricción a su libertad ambulatoria, porque no hay una orden judicial que así lo establezca. Ciertamente, quien desee colaborar con la justicia interviene y participa y se presenta a motu propio de a estas diligencias e intenta explicar de la mejor manera la situación y de desvirtuar la imputación que el Ministerio Público está formulando. Yo me atrevería a decir que en estos casos el no dar la cara, sobre todo cuando se trata de un caso público y que parece que tiene asidero probatorio, no hace sino entorpecer la situación del propio investigado. Tanto más que el partido político fundado y dirigido por su hermano César acaba de publicar un comunicado haciendo saber que Óscar Acuña no va a participar en las elecciones de abril y junio próximo, pese a que se le voceaba como candidato para algún cargo de responsabilidad regional, ¿no? Sí, uno no sabe si ese comunicado es casi un comunicado generado por las circunstancias, ¿no? Condicionado por las circunstancias, si la decisión es a raíz de la difusión de estas noticias o de otras razones, pero lo cierto es que este caso no debería contaminarse con aspectos políticos, es un caso estrictamente judicial y ese debe ser el cauce que siga y esa la lista sobre la cual se le evalúe. ¿Es posible de que haya habido una filtración de lo que la Fiscalía había previsto el día de hoy? Eso se tiene que preparar, hay que tomar una decisión con anticipación y obtener la autorización de la justicia. O sea, hay varias personas que están informadas de lo que iba a suceder ahora. ¿Qué sucedería si se confirmase la sospecha de que alguien previno al señor Óscar Acuña para que no sea ubicable el día de hoy? Bueno, más que sospecha tendría que probarse que ha habido una fuga de información. Efectivamente hay toda una cadena por la cual transcurre la investigación y la información. En estos casos incluso los fiscales suelen ser muy cautos, los fiscales que son responsables de los operativos no comunican la realización del operativo y características particulares que puedan comprometer el éxito del mismo, sino hasta minutos antes en que juntan a su personal y se ejecuta el operativo. Sin embargo, no sería lamentablemente, el primer caso en el que pueda haber habido una fuga de información sensible. Y en esos casos, si se comprueba, pues hay una serie de delitos que se habrán cometido, ¿no? Delitos sobre todo contra la administración pública, de encubrimiento. ¿Cuándo tiene la Fiscalía que solicitar el derecho a intervenir y allanar domicilios en un caso como este? ¿Cuánto antes de los hechos? Lo que pasa es que la Fiscalía, para solicitar una autorización similar a la que se ha dado, tiene que tener algún material probatorio. Es decir, tiene que sostener una teoría del caso sobre algo distinto a su propia intuición. Es decir, tiene que haber algún tipo de documentos, algún tipo de grabaciones, testimonios. Eventualmente, creo que es muy pronto para que se pueda confirmar o desvirtuar esto, pero eventualmente en una trama de esta envergadura pueden existir colaboradores eficaces que pueden estar a buen recaudo con su identidad reservada y las autoridades ir obteniendo información a partir de esos eventuales colaboradores o testigos protegidos o interceptaciones telefónicas. Es decir, la ley vigente en el Perú establece mecanismos especiales de investigación para casos como este, en donde cabe
Ya le digo, desde escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial, testigos protegidos, colaboraciones eficaces que permiten construir sobre la base de ciertas pruebas una teoría del caso, presentarla a la autoridad judicial y que éste considere, sí, el fiscal tiene razón al pedir esto, hay indicios probatorios, vamos adelante. ¿Cuánto tiempo le toma a la justicia tomar esa decisión y asumir que la solicitud corresponde y que tiene fundamentos probatorios suficientes? En realidad, esto tiene que ser en el menor plazo posible por el riesgo precisamente a que se filtre algún tipo de información y que caiga en saco roto este esfuerzo. Puede ser en el mismo día, puede ser en 48 horas, depende también de la cantidad de documentación que se deba presentar y se deba revisar para que la decisión que autoriza el operativo sea una decisión ajustada a derecho. Tiene que revisarse las pruebas que el fiscal está presentando. El operativo fiscal es llevado a cabo por una fiscalía específica dedicada a la corrupción de funcionarios, sí, dirigida por el fiscal Reinaldo, usted debe conocerlo, Avia, ¿no? La fiscalía, el Ministerio Público tiene distintos departamentos de fiscales especializados por materia. Existen las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Hay fiscalías especializadas en lavado de activos, en trata de personas. Aquí, por lo que se ha conocido, se trata precisamente de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Muy bien, vamos a ver si tomamos contacto con el responsable de esta división de la Fiscalía, el fiscal Reinaldo Avia, como hemos dicho. Y aprovecho para preguntarles un tema completamente diferente, que es una noticia que nos viene de Estados Unidos, y es una decisión judicial que concerne las gestiones que ha hecho la Municipalidad de Lima Metropolitana para que se pueda abrir información privada, empresarial, que tiene que ver con rutas de Lima. No sé si ha leído el comunicado y si ha visto la documentación que viene de un juzgado del sur de Nueva York. Sí, efectivamente, el 18, es decir, ayer, la Corte de Justicia Sur de Nueva York ha accedido al pedido del Estado peruano de autorizar al Estado peruano que solicite y obtenga información financiera de Brookfield, del Scotiabank, de una serie de bancos norteamericanos e incluso del Banco Central de Reserva de Nueva York, para que estos le entreguen información financiera y contable de rutas de Lima desde el 2013 al 2016. Rutas de Lima, que es el consorcio. El consorcio, efectivamente. Del cual Brookfield posee el mayor capital. El 57%, entiendo, del accionariado lo compró Brookfield en el año 2016. Y lo que se cuestiona precisamente ¿Qué mes? Porque ese 16 es importante, porque a finales que se supo lo de Odebrecht en los Estados Unidos y además hubo cambio de presidente, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se cuestiona. ¿Hasta qué punto era público y notorio? Se podía saber si esa compra estuvo condicionado. Ahora sí retomamos nuestra conversación con el abogado penalista Iván Meini. Quisiera entonces que nos resuma cómo ve usted el procedimiento fiscal que se ha lanzado y que nos lo ha explicado el fiscal Reinaldo Avia. Bueno, creo que por la información que hemos escuchado hay que verlo con buenos ojos. El hecho de que el Ministerio Público realice operativos de esa envergadura y de manera simultánea en distintos lugares del Perú implica coordinación, implica, como el mismo doctor Avia lo ha mencionado, un trabajo previo de investigación entre la policía y sobre todo el Ministerio Público, el acopio de información para lograr la autorización judicial para estos allanamientos y estas solicitudes de prisiones preliminares. Por tanto, yo creo que si bien todavía es muy pronto como para saber qué es lo que está atrás realmente de estos allanamientos y detenciones que se han solicitado, ciertamente que hay que estar a la expectativa y parece que es un caso de envergadura. Por eso comentaba yo hace unos minutos la posibilidad no solamente de los delitos contra la administración pública, sino también contra la salud y contra la integridad, ¿no? Y el delito de organización criminal. Una empresa, al menos por lo que hemos escuchado del fiscal Avia, una empresa como Frigoinca que lograba contrataciones públicas en distintas zonas del país bajo el mismo modus operandi, captando funcionarios públicos para a través del cohecho lograr vender conservas en mal estado. Bueno, eso, si no es organización criminal,
no es nada, ¿no? El hecho de que se haga, que se cometa este delito bajo la modalidad de organización criminal agrava la pena posible. Sí, añade un delito más a los que ya se habrían cometido. Pero hablar de una organización criminal además habilita al Ministerio Público a invocar la ley contra las organizaciones criminales, que es una ley que permite mecanismos especiales de investigación, porque se asume que una organización criminal es una estructura compleja que funciona en distintas zonas, tiene vínculos financieros, capacidad de movimiento y por tanto también de generar cierta impunidad. Y en contraprestación, la ley habilita al Ministerio Público a acceder a mecanismos especiales de investigación, agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, etcétera, etcétera, para poder precisamente investigar una organización de esa envergadura. Muy bien, gracias por tus explicaciones. Pasemos entonces al tema de la Municipalidad de Lima y el Estado peruano ante la justicia de los Estados Unidos. Hay una decisión que ha sido hecha ayer, la hemos difundido desde esta mañana, autorizando a que el Estado peruano y la municipalidad en particular accedan a la documentación financiera del grupo Brookfield antes de la compra de una parte de las acciones de lo que hoy es Rutas de Lima. Explíquenos, por favor, qué está en juego en esta decisión tomada por un juzgado de Nueva York. Efectivamente, ayer se ha tomado esa decisión, se ha conocido hoy día. Un juzgado del Distrito Sur de Nueva York ha acogido la solicitud del Estado peruano para que el Estado peruano solicite y acceda a información financiera que estaría en poder de Brookfield, del Scotiabank, de la empresa KPMG, de otros bancos en suelo norteamericano, así como información que está o estaría en manos del Banco Central de Reserva de Nueva York. ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que ha dicho la autoridad judicial norteamericana? Que resulta convincente el argumento del Estado peruano de que en estos casos existirían indicios de corrupción y que sería por tanto necesario que el Estado peruano, como eventual víctima de esos delitos, tenga derecho a acceder a la información que no tiene y que obra en manos precisamente de estas empresas. Y esa información es la que se habría producido en Rutas de Lima desde el año 2013 hasta el año 2016. Y la propia autoridad de Norteamérica ha establecido que esa información tiene que ser aquella que esté vinculada al due diligence de esta empresa, es decir, de la diligencia debida que habría tenido la empresa Brookfield para en el año 2016 comprar el accionariado del 57% diligencia debida respecto de Rutas de Lima. A la, digamos, a procurarse esos fondos de esos bancos y al mismo tiempo usarlas para comprar. Efectivamente, cuando Dos cosas diferentes, recibir dinero de los Estados Unidos de bancos americanos y luego pagar para entrar al accionariado de Rutas de Lima. Sí, lo que pasa es que todo eso está imbricado porque es una sola operación. Y en este tipo de operaciones que son muy complejas, existe la obligación de la debida diligencia. Si yo quiero comprar una empresa en el extranjero, tengo un protocolo de actuación en cuya virtud tengo que descartar, por ejemplo, que esa empresa esté involucrada en casos de corrupción, tengo que indagar, pedir información financiera y contable a esa empresa que pretendo comprar para que yo pueda saber y tomar una decisión empresarial responsable. A eso se le conoce, palabras más, palabras menos, como el due diligence o la debida diligencia. Ahora, acá la cronología juega un rol básico porque se supo lo de Odebrecht de una manera pública y oficial, tengo entendido, en diciembre del año 16. A partir de los Estados Unidos, además. Efectivamente. ¿No? La fecha que yo manejo es que en el año 2017 Odebrecht paga la multa de 2.800 millones al gobierno norteamericano, pero las investigaciones empezaron en Estados Unidos en el año 2009. Lo que pasa es que han sido reservadas. Por tanto, no se puede decir hasta que se han hecho públicas a finales del 16 o 17 sí, que alguien pudiese saber de la existencia de esa corrupción. Por tanto, precisamente eso es lo que está de alguna manera en juego y por eso resulta absolutamente relevante que el Estado peruano pueda acceder a esa información, porque con esa información va a poder revisar si el due diligence de Brookfield fue correcto, adecuado, o dejaron de ver ciertos aspectos que tuvieron que ver y si al final tomaron la decisión que esa debida diligencia permitiría haber tomado o no.
¿Qué pasaría si se confirmase a partir de la investigación judicial en los Estados Unidos que no se llevó a cabo esta due diligence, en el sentido de que no se respetaron algunos protocolos? ¿Qué consecuencias tiene para el debate judicial que hay ahora en curso respecto a Rutas de Lima y la municipalidad? Bueno, eso ayudaría a la teoría del caso del Ministerio Público, sin duda, porque robustecería con pruebas documentales que gozarían además de, y esto es importante, no voy a decir el respaldo, pero sí el que la justicia norteamericana haya emitido esta decisión implica que a sus ojos estas investigaciones estarían acreditando la existencia de casos de corrupción que merecen ser investigados, a tal punto que está obligando a empresas domiciliadas en Estados Unidos a que hagan este discovery, es decir, a que descubran esta información siempre y cuando no se vulnere la cláusula del autoencubrimiento, ¿no? Uno no está obligado a presentar información que me va a incriminar. Bueno, pero ese es el núcleo de este asunto. Si la información que se va a presentar es aquella que no me incrimina, no tiene mucho interés. Pero lo que queremos saber es aquello que eventualmente resultaría negativo para la empresa, ¿no? Lo que pasa es que ahí depende mucho de la estrategia y de las formas que sigan, digamos, las autoridades peruanas, porque uno puede pedir, uno puede solicitar y uno puede leer también el rechazo de una determinada persona a entregar esa información. Entonces hay que primero esperar a ver qué es lo que se pide y qué es lo que se recibe. Es de bancos. Y de la empresa Brookfields. De la empresa Brookfield como la que recepcionó ese dinero para invertirlo en la compra. Como la que compró y hizo suyo este 57% de acciones de Rutas de Lima. Pero ¿qué podría pasar si se confirmase de que Brookfield sabía que Odebrecht era una empresa que practicaba de una manera más o menos constante la corrupción? Bueno, en el Perú, eso, como digo, robustecería la tesis fiscal. Podríamos hablar aquí eventualmente de delitos de lavado de activos, de encubrimiento, y eventualmente a la justicia norteamericana no le vaya a gustar que su sistema financiero haya sido utilizado para conseguir financiamiento para comprar una obra donde quien la compra sabe que se trata de una obra contaminada por corrupción. Si no le gustase esto a la justicia norteamericana por parte de una empresa canadiense, creo, ¿no? Brookfield actúa como una empresa canadiense. ¿Qué puede hacer la justicia norteamericana? Ya entramos a un ámbito de la especulación. Sí. Quiero dejar eso sentado. Estamos ya imaginando escenarios que todavía hoy día parecen un poco lejanos. Pero Estados Unidos tiene la regla de que cuando se utiliza su sistema financiero para lavar activos, Estados Unidos reclama competencia para juzgar esos delitos, porque se siente legítimamente afectado. Su sistema financiero es utilizado para lavar activos y, por tanto, insisto, entiende que tiene competencia y puede juzgar en su territorio a las personas, aun cuando no domicilien ahí, por haber utilizado este sistema financiero para lavar activos. Pero como le digo, eso es algo que entramos a la escena ya de la especulación. Ahora, supuesto de que se confirmase lo que ha sido la tesis peruana, de que aquí hubo conciencia de que se estaba comprando las acciones de una empresa corrupta en su esencia prácticamente, ¿qué implicación tendría eso sobre lo actuado recientemente por la municipalidad y lo decidido por el Tribunal Constitucional respecto del cobro de peajes? Bueno, a ver, ese es un aspecto denso, jurídicamente denso, porque no implica solo un análisis jurídico penal, sino también, vamos a ver, Rutas de Lima ya ha anunciado públicamente que ha tomado la decisión de disolverse. El 1 de octubre de este año se ha hecho pública esa decisión. Por lo tanto, si Rutas de Lima, que es la empresa que administra los peajes o algunos de ellos, ha anunciado que se va a disolver, la primera pregunta que cualquier peruano de a pie se pregunta es ¿quién va a administrar los peajes? ¿Cómo se van a mantener las carreteras? Pero, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico-penal, esa información, si acaso lograse corroborar la tesis de la Fiscalía de que la compra de Rutas de Lima por parte de Brookfield fue a sabiendas de, o pudiendo sospechar razonablemente que compraba una empresa que había sido un concesionaria manchada por la corrupción, entonces ahí una imputación por lavado de activos estaría